Muy buenas tardes con todos. Vamos a dar inicio a este webinar. En nombre de la Cámara Nacional de Turismo les doy la más cordial bienvenida. El webinar de hoy a cargo del señor Lynn Mora, quien nos compartirá importantes herramientas para una exitosa gestión de revenue management para hoteles. Antes de iniciar, permítanme brindarles unas recomendaciones. Por favor, mantengan sus audios silenciados y videos apagados hasta el final del webinar. Cualquier consulta puede ser enviada vía chat y ser respondida al final de la exposición. Bien, sin más preámbulo, le doy pase a Lynn para que pueda dar inicio con la charla. Gracias. Gracias a Canatur, gracias a todos los que están conectándose. Esta es la tercera sesión de 3 que hemos tenido. El anterior jueves iniciamos con marketing digital, el martes de esta semana con e-commerce y hoy jueves cerramos con revenue management para hoteles, que son temas muy importantes para cualquier gestión comercial. De hecho, espero que apliquen y no solo eso, sino investiguen mucho más de todo lo que estamos conversando. Hoy día vamos a trabajar no tanto el lado de conceptos de revenue, que en verdad lo podríamos encontrar en muchos videos ya colgados en internet y referencias, sino vamos a hablar básicamente sobre qué cosas necesitamos hacer en revenue management post pandemia. Ahí es donde me voy a enfocar el día de hoy. Entonces, ¿cuál es el propósito que debemos tener nosotros empresarios de los hoteles? Lo que buscamos es inspirar a los huéspedes, brindarles confianza y seguridad para que puedan visitarnos en esta coyuntura complicada. ¿Cómo lo vamos a lograr? Este es el proceso, inyectando la gestión de revenue management, el concepto, la importancia en la gestión comercial de todos los hoteles. Si son hoteles que ya tienen esta gestión, pues espero aportar con algunas ideas. Si son hoteles que todavía no cuentan con la gestión de revenue management, espero despertar el interés de la gerencia, de los dueños, del staff y todos en general por la importancia de tener no un área necesariamente, pero sí la gestión dentro de la estrategia general del hotel. Y lo que vamos a ver hoy día es enfocado en la post-pandemia, algunas acciones y retos que tenemos con el revenue management. Y obviamente aplicar todo lo aprendido a las empresas que tenemos. Nuevamente recordarles que pueden revisar la página de Canatur, el YouTube que tienen para revisar los videos anteriores. También los he colgado en Travelecto. La frase de hoy, la frase que les he preparado es algo que está sonando mucho. No bajes el precio. Te dicen muchas personas, ¿sabes qué? No bajes el precio. Viene una empresa, viene un consultor, etcétera, y te dicen, no bajes el precio. De hecho, están en lo correcto. Estamos en una etapa en la cual la demanda no va a subir si es que bajas el precio. Pero evidentemente vamos a tener que hacer algunos ajustes. Y si los tenemos que hacer, pues hagámoslo con inteligencia, ¿no? Hagámoslo no por desesperación, sino hagámoslo desde hoy con escenarios ya planificados. Esa es la gestión que deberíamos tomar. Para mostrar algunos cuadros e información inicial, fíjense aquí, esta la capturé ayer de statista.com, en la cual se compara la ocupación hotelera desde el año 2015 y pueden ver claramente la diferencia entre Norteamérica, Caribe, Centroamérica y Sudamérica. Sudamérica en color rojo. Cada uno tiene claramente las temporadas, ¿no? En algunos casos se presentan cosas muy en particular, outliers, como aquí en el Caribe, en septiembre, octubre del 2017, pues me parece que hubo cierres por temas de huracán y usualmente la época de huracanes son épocas de baja demanda para ellos en el Caribe, ¿no? En el caso de Sudamérica, dependiendo mucho el destino y otros, si son destinos de playa, pues tienen un enero, febrero y marzo alto y si no lo son, tienen más bien temporada baja hasta este año. Evidentemente, aquí está la pandemia y cómo ha afectado en números de ocupación, en el porcentaje. Fíjense que Sudamérica es el tercer más afectado, porque la caída más grande la tuvo Caribe. Fíjense, Caribe pasa de ser líder en ocupación a ser el más bajo, seguido de Centroamérica, y bueno, Sudamérica estamos ahí. Bajando en promedio de unos 58, 59% a un 17% aproximadamente en general, ¿no? Hay países a los que les ha ido mejor, otros que están todavía en una situación de recuperación.
Pero es importante entender cuál es el panorama general, dónde estamos partiendo, qué cosa es lo que estamos viendo también alrededor, porque en un mundo conectado, como el que ya tenemos hace varios años, tenemos que mirar también qué hacen o qué pasa en los vecinos. Otra información que me llama la atención la tomo de Tourism Economics, eh, actualizada a mayo, y aquí se ve la disminución de los arribos internacionales. Y fíjense aquí, por ejemplo, en el caso de Lima, están algunas ciudades, ¿no? Lima es una de las más afectadas por los arribos internacionales, lo cual también genera un reto, porque la tendencia de hoy es vivir del mercado doméstico, del mercado local, de los viajeros del mismo país, ya que muchas fronteras van a permanecer cerradas hasta que se libere el riesgo del contagio, ¿no? Entonces, si Lima es uno de los que ha perdido más año contra año, es porque depende muchísimo del mercado internacional. Por lo tanto, según esta información, va a ser también una de las ciudades con una problemática más acentuada para poder tratar las reservas domésticas. ¿Que las va a tener? Las va a tener. Pero si nos comparamos con destinos en Brasil, por el número de ciudades, por la descentralización que tiene comparada con Perú y otros países donde básicamente la capital es la que recibe más del 50% de la oferta hotelera y de la demanda, pues van a tener más ventajas aquellas ciudades que usualmente no recibían tanta demanda internacional. Interesante también ver eso. Entonces, si se están conectando desde otro país o si saben de colegas que están en otros países, pues este cuadro nos va a mostrar cómo la demanda doméstica, que ya es una tendencia en los hoteles, en el revenue management, va a ser más fácil en algunos países comparando estas burbujas, si le quiero decir, ¿no? Cuanta más grande, mayor problema de la demanda doméstica. Información a abril. No encontré esto actualizado luego de abril. STR, quien tiene bastante información de benchmark, publicó esto en uno de sus webinars y se ve la comparación de los países, las caídas que hubo de la ocupación debido a la pandemia, pero llamaba la atención el caso de Perú. ¿Por qué? Porque Perú no caía tanto como otros países y lo que sucedió, el porqué de esta aparente caída regular y no una caída tan acentuada como los vecinos, fue porque el gobierno destinó un presupuesto especial para hoteles y para que los ciudadanos peruanos cumplan cuarentena una vez que eran repatriados, ¿no? Que venían en vuelos eh, desde otros países. Y esto ha sucedido durante más de un mes. Por eso es que muchos hoteles se han visto beneficiados y esto también se nota en la ocupación. Esto no ha ocurrido en otros destinos, así que es algo interesante a resaltar. Si es que hay hoteles que han participado aquí, pues me van a seguramente corroborar lo que los números están diciéndonos, que la ocupación no ha sido tan baja, probablemente como en otros países. Otra información importante que ya está ocurriendo y les decía que es importante mirar hacia afuera, mirar hacia otros países, es lo que está ocurriendo en destinos de España, ¿no? Este cuadro viene de destinos de España, lo tomé ayer, la información es fresca. Y se nota claramente, si vemos el lado izquierdo del cuadro, es el pick-up, ¿no? Cuántas reservas ingresan en color azul y cuántas se cancelan. Esta información es, ya saben, muy relevante, muy importante para el revenue management, donde se busca optimizar los ingresos y donde esta es básicamente el pulso, ¿no? La forma en la que palpita el corazón de la empresa de las reservas. Y lo que pasó con la pandemia fue evidentemente que hubo más cancelaciones que reservas, fíjense a un extremo bastante grande, cosa que usualmente no ocurre a menos que haya una catástrofe o una crisis mundial, como en este caso. Pero también estamos viendo que ya en destinos como España, donde existe ya una recuperación, liberación de restricciones de coronavirus, ya la gente sale a la calle, los negocios funcionan, las fronteras se aperturan para algunos países, los mercados que son los más demandantes de destinos como España, por ejemplo, el mercado británico, ya hacen sentir
que la ocupación se viene recuperando, que las reservas suben más alta que la cantidad de cancelaciones, por lo cual es un buen escenario, es un buen indicador para cualquier destino. Evidentemente, ellos tienen variables que a veces son distintas a las variables de cualquier otro país, pero es importante ver esta información porque una vez que se comienza a recuperar la economía y se aperturan las fronteras, inmediatamente comenzamos a ver el factor de la recuperación. Y en este caso, acentuadamente por el mercado británico hacia España, ¿no? Interesante ver este reporte. Seguramente es algo que vamos a ver o que van a ver ustedes en muchos de sus hoteles. Por ello es importante medir el pick-up siempre. Otra información viene de China. En el caso de China, China es uno de los mercados que ha obviamente empezado con la pandemia, pero también ya prácticamente ha salido, fuera de ciertos rebrotes, pero ha salido de la pandemia y se está notando ya un repunte del mercado corporativo. El mercado corporativo más en los lugares urbanos y más acentuado hacia el sector financiero. Entonces, estamos viendo un crecimiento de días de semana, ¿no? Reservas y ocupación en días de semana, en un destino que ya viene trabajando ya desde hace unas semanas con relativa normalidad en la parte hotelera, en la parte de la recuperación. ¿Qué quiere decir esto? Que si estamos en ciudades donde se hacen negocios como las capitales, ¿no? Principalmente, vamos a poder ver una recuperación también del sector corporativo. Pero por otro lado, el sector corporativo también va a viajar menos. ¿Por qué? Porque muchas de las empresas ya han aprendido que de forma remota se puede trabajar también. Entonces, muchos de ellos no van a ver la necesidad de trabajar con viajes para cerrar los negocios cuando los podrían hacer por una videollamada, por una sesión virtual. En ese caso, tomemos con pinzas el factor de este cuadro, ¿no? Del repunte de las ventas corporativas, que sí se va a dar. Hay empresas que van a viajar, que van a necesitar viajar para cerrar negocios y hacer negocios, pero a nivel general el mercado corporativo va a reducirse, ¿no? Por este tema de que muchas empresas, al menos este año, han tomado o van a tomar la decisión de no viajar y de tratar de cerrar cualquier negociación o negocio vía llamada o vía videollamada en este caso. Vamos a nuevamente hacer una encuesta en vivo. Por favor, ingresen a menti.com desde el celular, desde su navegador, menti.com, y cuando les pida un código, ingresen 456357. Como lo ven en pantalla, 456357. Y van a ver una pregunta que es la que está en pantalla, ¿no? ¿Cuándo crees tú que tu hotel pasará el 30% de ocupación? ¿No? Un estimado. Van a haber rangos de fechas, si se trata del trimestre final de este año, el próximo año, ¿cuándo? Votemos. Si no tienes un hotel, no te preocupes, veamos los resultados. Pero quiero ver en particular cuándo es que nosotros, empresarios hoteleros, estamos estimando, según la información que tenemos, que vamos a sobrepasar el 30% de ocupación, o si ya lo sobrepasaron, tal vez hay algún caso en particular que ya lo sobrepasó. Mientras realizamos la votación, voy a comenzar a mostrar los resultados en vivo. Aquí. Como ven, tenemos opciones de si vamos a ver la ocupación desde este mes, julio, hasta septiembre, si ya vamos a pasar el 30% de octubre a diciembre, que es el último trimestre de este año, si lo vamos a ver el próximo año en el Q1 o en el trimestre 1, entre enero y marzo 2021, si vamos a ver la recuperación de acá probablemente medio año más, ¿no? Empezando en abril hasta junio, o si realmente creo que voy a sobrepasar el 30% de ocupación iniciando julio del próximo año. Entonces, queremos ver cuál es la expectativa, por un lado, olfatear un poco el mercado desde el punto de vista del hotelero
y saber cuándo es que estamos esperando tener esta ocupación, que casi es el tercio de la cantidad de habitaciones que tienen los hoteles, ¿no? No es el 33, pero el 30, significando que ya con un 30% tienes algo de movimiento, están generándose negociaciones, venta en los canales donde están trabajando, donde van a trabajar, están activando segmentos nuevos, están haciendo acciones, hay probablemente empresas, agencias y otros que están alimentando las reservas, ¿no? Entonces ya un poco más de 20 personas que han votado en este grupo, nos damos cuenta que hay una expectativa por sobrepasar este nivel de ocupación al cierre de este año, es decir, en el último trimestre, que todavía no inicia, hacia eh, un escenario un poco más conservador, y vamos viendo que es entre enero, marzo, ¿no? Una parte, y entre abril y junio la otra parte. Muy pocos eligen la recuperación o ya la están viviendo ahora en julio hasta septiembre. Entonces, también tomémoslo como información generada en esta charla. La votación continúa. Voy a dejarla abierta y voy a separar esta ventana hacia otro lugar. Por favor, recordarles, si tienen el micrófono abierto, de apagarlo para poder eh, continuar con la sesión. Muchísimas gracias. Interesante lo que está sucediendo. Un poco para repasar lo que se vio en la clase anterior o en la sesión anterior del día martes, donde hablábamos de comercio electrónico y cómo debería estar integrado un área comercial en una empresa de turismo, y ahora básicamente en un hotel. Vemos que el área de Revenue Management, que es nuestro tema de hoy, es un punto neural también, y este punto neural tiene o debería tener interacción con el área de ventas todos los días, con el área de marketing, conocer los conceptos, conocer qué pasa en marketing. El área de revenue tiene mucho contacto con la gerencia del hotel o con las gerencias de los hoteles, si es que es una cadena o un grupo de hoteles. Tiene conceptos de la mano como la distribución, la gestión de la distribución, que en muchos hoteles se comparte con el área de comercio electrónico. Así que en un escenario nuevo, actual, alrededor de los hoteles, esta es la figura del área comercial. Más ahí debajo del nombre área comercial ven Business Intelligence, que evidentemente es esta gestión de los datos, tal vez integrando todas las áreas, no solo Revenue Management, para el conocimiento y la toma de decisiones en conjunto de todas las áreas, de todas las frentes que tiene un hotel. Entonces, el Revenue Manager tiene que estar ligado a la operación, tiene que saber qué es lo que está ocurriendo, no vivir en su cerebro, no vivir en su mente, no llevar su cuerpo a trabajar, ¿no? Simplemente para vivir en el Excel, ¿no? En los números, sino que tiene que pisar la calle, tiene que ver lo que está ocurriendo en los puntos de venta, tiene que hablar con las personas que viven la operación, así como lo debería hacer también el área de marketing y el área de ventas, ¿no? Entonces, un poco para entender el escenario del Revenue Manager y cómo es que desarrollando la importancia de esta gestión, comenzamos a tener un trabajo mucho más coordinado y enfocado en la generación de los ingresos y de las reservas. También para recordar este panel que viene del año 2012 de Ivanov, ¿no? En el cual menciona, oye, ¿cuál es el proceso, ¿no? Para los que no estén tan familiarizados con el revenue management, todo parte de las metas, ¿no? Las metas en búsqueda de información, se analiza la información, se realizan los pronósticos, que de hecho ahora los pronósticos o el forecast que se tiene que hacer va a ser un tema mucho más diferente, diría yo, a como regularmente se hace un forecast o un pronóstico, ya que no vamos a partir o no estamos partiendo de información histórica, porque la información histórica ha quedado obsoleta temporalmente por el tema de la pandemia. Nada de lo que hemos vivido el año pasado vamos a poder tomarlo como información base para un pronóstico de este año, sino que lo que ya muchos recomiendan y sí debe hacer un hotel es trabajar en base a escenarios y desarrollar escenarios positivos, ¿no? Negativos y escenarios neutrales, en los cuales podamos tener un plan de acción para cada escenario, inclusive para partes de cada escenario. Y, por ejemplo,
en un momento que tengamos aperturado los vuelos comerciales, estar listos para cualquier cierre de los vuelos comerciales. Entonces, ¿qué harías si nuevamente un gobierno te dice tenemos que cerrar los vuelos comerciales por 3 semanas o por 4 semanas? Tenemos que reingresar a cuarentena durante un mes, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos que fabricarnos escenarios y trabajar todos los meses y mucho más, si es posible, si es que tienen la capacidad todas las semanas, en fabricarnos pronósticos, porque no sabemos cómo van a funcionar todas las variables, no van a estar estables probablemente durante este año, y una vez retomemos la particularidad de estas variables, es decir, ya en un escenario con mayor calma, con vuelos reactivados, con fronteras abiertas, en ese momento, que creo yo va a funcionar el próximo año todavía, retomar nuestro pronóstico como base con el tema de la data histórica. Entonces, sí, el pronóstico es algo que todos los revenue managers tienen que hacer. En base a esto se toman decisiones, en base a esto se contrata personal, en base a esto se pone a personal en descanso, se implementan las técnicas de venta, se negocian, se aceptan o no grupos en el pasado, ¿no? Porque grupos es otro segmento que probablemente va a demorar mucho en ser activado, así como el sector maíz, ¿no? El segmento maíz, que son de las reuniones, no va a ser el de antes hasta de acá a unos meses. Probablemente los primeros segmentos que se estén reactivando sean corporativo local, viajero de ocio local, en especial si es que es un hotel de ocio, ¿no? Destinado al ocio. Acá en Lima, por ejemplo, los que están hacia la playa, hacia el sur de Lima, en provincia, son los que seguramente van a poder despertar más la ocupación comparado con otros hoteles. Luego el staycation, ¿no? Quedarse cerca de casa. Ya la gente está aburrida de quedarse en casa y quiere salir unos días, ¿no? Y probablemente no sea una noche, sino mínimo 3, quedarse en un hotel, que lo atiendan a uno, que finalmente descanse sin preocuparte por las tareas del hogar, mientras sigues trabajando, si es que lo tienes que hacer, ¿no? De forma remota. Y toda esta información se monitorea. Entonces, ya con detenimiento o más adelante pueden volver a consultar el video para leer todo el panel y ponerlo en práctica, o cualquier duda siempre me escriben, pero este proceso es el que cíclicamente se debería realizar en la gestión del revenue management. Es uno de los puntos que es importante que se entienda en cada hotel, en especial si no están gestionando el revenue management para poder ejecutarlo. ¿Qué más? Algo que está cambiando es la percepción de los viajeros, ¿no? De los clientes. ¿Por qué? Porque con las economías afectadas, con la menor capacidad de ahorro en muchas familias, con un escenario de incertidumbre, con desempleo y otros, las personas están obviamente optando por intentar obtener el mismo beneficio, que en este caso es una estadía de hotel, ¿no? Por una cantidad de noches con su familia o no, pero reduciendo el precio que ellos pagan. Entonces, si vemos a la derecha, el escenario del huésped es este, ¿no? El huésped paga un precio por la habitación, ¿no? Por el paquete, y espera recibir un beneficio. Y obviamente siempre espera que su beneficio recibido o percibido, en este caso, sea mayor a lo que ha pagado para él o ella tener una utilidad personal. De la misma forma como lo hace un hotel, ¿no? El hotel tiene un precio de venta y espera que los costos sean menores a ese precio para generar una utilidad. Pero hay una gran diferencia que la estamos resaltando acá, que es que la utilidad numérica financiera que espera el hotel es un número tangible, se puede ver, se puede comprobar. En cambio, el beneficio percibido por el huésped es un intangible, y aquí hay una diferencia enorme, una diferencia espacial, diría yo. Es una gran disonancia. ¿Por qué? Porque no podemos fácilmente hacerle entender al huésped sobre los beneficios que va a tener en nuestro hotel, ya que dentro de la cabeza de cada persona funciona distinta la forma en la que se percibe el valor. Entonces, este solo concepto de intangibilidad del valor hace que el trabajo, no solo del revenue manager, sino del área comercial entera, hablamos de ventas, marketing, ¿no? E-commerce dentro de esto, se haga más complejo para el caso del servicio. Tomémoslo como un punto de partida. Entonces, algo que tenemos que descubrir
y siempre tratar de trabajar es qué cosa percibe como valioso el huésped con el cual estoy trabajando, que me permita a mí ajustar mi oferta de servicios o producto, tratando de cuantificar, tratando de tangibilizar lo que va a ser beneficiado, ¿no? Cómo va a ser beneficiado este huésped. El servicio es algo muy difícil de estandarizar, diría yo, y de estandarizar en la percepción. Así que todas las acciones de revenue, marketing y ventas tienen que tener en cuenta que vamos a tener que trabajar con varios segmentos. Evidentemente hay segmentos que se están reactivando, que muchas veces no los consideramos principales, pero que al mismo tiempo tienen una gran diferencia de percepción de la calidad, percepción del tipo de servicio, y sin tener esta información de la mano va a ser un poquito más complicado pronosticar o hacer el forecast. Eh, Así que como consejo, uno de los consejos, y más adelante les doy más, es trabajar en una forma de hacer investigación rápida y constante sobre lo que espera el cliente. ¿Qué se hace acá? Se toma la base de datos de clientes anteriores, se les llama, se les contacta, se les hace una pequeña encuesta, se conversa con ellos, tratando de olfatear esta percepción que van a tener. Evidentemente sabemos que todos ya van a buscar estándares de seguridad y temas antipandemia, ¿no? Muchos hoteles están certificando Safe Travel y otras certificaciones de manipulación de la seguridad, etcétera. Pero esto no va a ser suficiente. Hay muchas cosas que también está esperando el cliente o no. Y que nos va a servir para no pensar en bajar el precio de frente nuevamente, ¿no? Como la frase con la que iniciamos el día de hoy, no bajes el precio. Pero si lo tienes que bajar, bajémoslo inteligentemente, porque recuperar ese precio va a ser muy complicado. Una forma de no bajar el precio es investigando cuál es este valor o este beneficio percibido de nuestro futuro huésped. Si logramos entender qué quiere, voy a poder ajustar mi producto o mi servicio, le voy a poder quitar algunas características que no sean tan valiosas para el cliente objetivo y le voy a tener que agregar otras que sí son valiosas y le voy a poner un precio igual o tal vez hasta superior para poder tener este cliente dentro del hotel. Muchos de los clientes, futuros clientes, van a valorar más el tema de limpieza y estándares y protocolos que el precio, ¿no? Muchos van a pagar un poco más por obtener ese beneficio y saber y tener la tranquilidad de que van a llevar a su familia a un lugar seguro. Y por eso están pagando un poquito más. Hablábamos entonces de los nuevos segmentos, ¿no? Chernev es un autor que dio esta teoría de los segmentos, pero es en verdad algo que ya se entiende hace muchísimo tiempo. No solo se trata de segmentar. Los hoteles tenemos muchos segmentos. De hecho, los segmentos iniciales con los que vamos a partir post pandemia son el viajero local de ocio, decíamos, el corporativo local en menor cantidad, pero sí van a tener que llegar, y algunos segmentos que están ya como secundarios son el MICE, el segmento de grupos, que se van a reactivar más adelante. Pero dentro del segmento que hemos elegido, que es el viajero doméstico, también hay subsegmentos. Entonces, no solo se trata de segmentar los subsegmentos o los grupos que tenemos, a los cuales tenemos que llegar, sino de ejecutar o de planificar acciones para hacerles targeting. Targeting ya es cómo vas a accionar a los segmentos que estás decidiendo el día de hoy que vas a trabajar post pandemia y qué plan de acción vas a tener para cada uno. Y como les digo, hay que hacer un pronóstico que incluye esta diferenciación. No todos son igual, ¿no? Y ya en una gestión de revenue management, los segmentos se trabajan, pero a nivel de plan de acción es algo que se tiene que incluir. Entonces, tú, revenue manager, que ya estás reuniéndote con tu equipo comercial, o tú, gerente de hotel, que quieres implementar la gestión de management, perdón, en tu hotel, eh, es importante que tomemos en cuenta los planes de acción por subsegmento, porque cada uno necesita ser calentado de una forma distinta. Cada uno reacciona y tiene beneficios que esperan, probablemente similares en algunos, pero con diferencias claras que si yo las logro detectar entrevistando, observando, mirando mi información, voy a poder obtener una ventaja competitiva para no bajar el precio, que es lo más importante, y para poder capturar esa demanda que al inicio va a ser muy poca para todos. Entonces, importante la información de la segmentación. En temas de guerra de precios, ya que estamos trabajando el tema desde el inicio,
Aquí estaba averiguando algunas cosas, viendo algunos consejos, reuniéndome virtualmente con algunos amigos también, y muchos de ellos me mencionaron que hubo un gran daño en los precios luego de la crisis 2008-2009. Si recuerdan, Lehman Brothers y la burbuja inmobiliaria hizo que hubiera un problema financiero grande en la bolsa de valores en Wall Street que arraigó problemas en el resto de economías y realmente se sintió una desaceleración. Muchas empresas quebraron, probablemente no al nivel de ahora, pero fue un evento de crisis. Y en este evento de crisis, muchos hoteleros, muchos revenue managers, muchos gerentes de hotel decidieron bajar los precios para poder capturar demanda. Pero todos tenían la misma demanda. La demanda no iba a subir porque bajaran el precio, y ese factor de haber bajado inclusive 40, 50% el precio en algunos casos fue un desencadenante en una recuperación más lenta. Muchos de ellos recuperaron recién la tarifa que tenían al tercer año. Estamos hablando de tener que esperar 3 años para poder tener la capacidad de ingresos que tienes hoy. Imagínate eso, cuando lo que pudieron hacer sin desesperarse es tener bajadas de precio inteligentes, tal vez de forma opaca, ¿no? Configurando upgrades, moviendo sus programas de lealtad o creando programas de lealtad. De hecho, algunos grupos o colecciones de hoteles pequeños, luego de esta crisis 2008-2009, durante esos días terribles, fue que crearon su programa de lealtad. Y no es una mala idea contar con un programa de lealtad o unirse a un programa de lealtad inteligentemente. Es también tener la capacidad de utilizar la recompra y recomendación de los viajeros a sus amigos y familiares y conocidos. Entonces, no bajar el precio, sino dar un free upgrade, trabajar un programa de lealtad, en lugar de tener una tarifa que incluya todo, que a veces suele ser el tema de los resorts, trabajar una tarifa room only, ¿no? Y volverla más simple. eh, Trabajar un bed and breakfast, ¿no? Una tarifa con desayuno, algo mucho menos complejo que te permita cobrar un precio menor sin tener que perder por el monto o la tarifa que estás vendiendo en esa habitación. Trabajar empaquetados también, una forma de bajarle el precio a la habitación sin mostrar que estás bajando el precio a la habitación es usar empaquetados con diversos servicios agregados, pero que al final el mismo huésped cliente nunca se enteró cuánto pagó específicamente por cada uno de ellos. La venta opaca, los canales opacos, en la medida de lo posible, si es que no te están generando tampoco problemas. No queremos crear una solución para generar un problema doble, ¿correcto? Trabajar valores añadidos, trabajar ofertas con restricciones. Hay muchas formas de no bajar el precio y seguir teniendo capacidad de tener demanda o de capturar esa demanda. Mucho trabajo de marketing aquí, mucha rapidez en el trabajo de comunicación, mucho enfoque en desempolvar nuestra base de datos de los clientes que ya tuvimos o de las conexiones o alianzas que hemos dejado de trabajar o que las tenemos en estado de letargo, ¿no? Luego, pensar mucho en las cláusulas. Las cláusulas de fuerza mayor son algo que muchos han firmado antes de la pandemia, obviamente, sin darle mucha importancia, pero en verdad las cláusulas de fuerza mayor son letra pequeña que tenemos que leer sí o sí. Asesorémonos. Si tenemos un área legal, si contamos con asesores legales, tratemos de negociar al máximo las cláusulas de fuerza mayor si nosotros somos los clientes, y si somos los proveedores del servicio, pues que las cláusulas de fuerza mayor en lo posible cubran cualquier riesgo que podamos tener en adelante en cualquier contrato. Otra cosa a tener en consideración es la reputación. Muchos hoteles o sea, al no bajar el precio, van a tener que mostrar por qué no están bajando el precio, y algunos de ellos tienen una gran ventaja, que tienen una gran reputación, una buena reputación. Si ese es el caso, si tu hotel tiene una buena reputación, es momento de ponerle bombos y platillos, destacarlo, ponerlo más grande en el sitio web, en las comunicaciones, y agregando obviamente los nuevos protocolos, contando la historia que tienen, trabajando el contenido. Entonces, si trabajas un contenido en base a tu buena reputación, a los estándares y a las acciones nuevas de protocolos que estás implementando,
si haces buenos contratos, si negocias bien, si agregas servicios, haces upgrades, programas de lealtad, etcétera, son formas en las cuales no vamos a entrar en guerra de precios. Sí se va a ver hoteles que van a bajar el precio, pero no nos desesperemos si no veamos inteligentemente cómo capturamos esa demanda que no va a crecer, no es más grande, esta es una demanda baja, pero cómo la podemos jalar hacia nuestro hotel con estos factores que estamos discutiendo. Bajar tal vez a un rango de 20% menos es algo que podríamos recuperar todavía, pero una bajada más allá, depende de la evaluación de cada hotel, obviamente, va a significar mayor tiempo en años, ¿no? Hasta en años, en recuperarse. Entonces, no bajemos el precio, necesariamente no es la acción ideal, es una de las últimas acciones. El nuevo viajero. El nuevo viajero es un tema en particular, es particularmente así como una bolita de cristal, ¿no? La bolita de cristal no le podemos decir cómo va a ser el nuevo viajero, no lo sabemos hasta que lo recibamos. El nuevo viajero, aparte de tener preocupaciones y cuidados con el tema de la salud, tiene también preocupaciones y riesgos con la compra misma, ¿no? Con la búsqueda, la forma de buscar está cambiando, la forma de preguntar está cambiando. Y aquí voy a comparar dos industrias. Voy a comparar el retail, ¿no? Y voy a comparar la hotelería. En el caso del retail, para comprar un mueble, para comprar una refrigeradora, no sé, los consumidores suelen preguntar mucho antes de comprar. Suelen investigar mucho más, suelen preguntar, escribir correos, abrir el chat de la empresa y recién a la interacción número 20 se deciden a comprar, cuando ya tienen la confianza. Algo así es lo que está ocurriendo ya, lo que va a ocurrir con la hotelería. Si no tienes procesos de respuesta rápida, de servicio al cliente, si no tienes canales de interacción, y esto es más grave, si no tienes estos canales, es momento de generarlos. Es momento de tener tu chat instalado, es momento de tener tu equipo de reservas o todo el personal atento a cualquier consulta para respuesta inmediata, ya no la respuesta de 24 horas, sino buscar la respuesta lo más inmediatamente posible, va a ayudar a que este nuevo viajero nos elija a nosotros. Ahora, sí hay algunos estudios que ya se han hecho. Les recomiendo uno que ha hecho la empresa estratégica con K final, que hace poco ha lanzado, en el caso de Lima, el reporte de intención de viaje, y ahí lo pongo en pantalla. Intención de viaje es un estudio del turista interno para el caso de Perú. Entonces, si necesitan esto, ese es un reporte abierto de forma pública que tiene bastante información sobre el comportamiento estimado de compra de los viajeros para el caso de hoteles y para el caso de empresas de turismo también. Si lo necesitan o no lo encuentran, me escriben al final. Entonces, sí, importante tener datos del nuevo viajero, validar esta información, como les había dicho, agarrar el teléfono y llamar a nuestra base de datos, a los clientes frecuentes, investigar cómo es que van a comprar ellos, saber cómo van a comprar sus amigos también, ya que tenemos la confianza y nos lo van a contar, buscar hacer encuestas ¿no? Y revisar obviamente estos reportes que tienen ya información muchas veces validadas en una muestra representativa. En temas de distribución, ¿no? y pricing, pricing ya lo hemos tocado un poco, pero lo primero es planear escenarios, como habíamos mencionado al inicio. No vamos a trabajar mucho con el histórico, sino con escenarios. Vamos a darnos cuenta que estamos en un escenario, en una época de sobreoferta. Hay mucha oferta más de la poca demanda que vamos a iniciar, que vamos a tener o que ya están teniendo. Esto va a evolucionar según investigaciones de la Organización Mundial del Turismo. El nivel de demanda recién se va a recuperar a nivel general en el mundo, no por regiones, a los 4 a 5 años desde ahora. A ese nivel. No sabemos, obviamente, esta es una estimación, si es que se va a cumplir hacia ese lado que es un poco crítico, ¿no? Un poco negativo. Otra cosa que tenemos que hacer es ponerle mucho ojo a la distribución. ¿Dónde poner nuestro inventario y dónde no? En anteriores charlas yo había dicho, oye, es momento de diversificar tu distribución lo más que puedas,
Pero ahora que ya hablamos de temas de revenue management, hay que hacerlo también inteligentemente y no siempre vamos a tener que confiar en que un canal nuevo con el cual no hemos trabajado nos vaya a generar un incremental. Por lo tanto, hacer un pequeño análisis previo de dónde sí tenemos que dejar nuestro inventario, ¿no? Hablando de inventario, no entregárselo, no perder el control del inventario. ¿Por qué? Porque en lo que nos queda en el medio año del 2020, es probable que sí necesitemos de mucha ayuda de todos los canales de distribución. Pero si nos hacemos una negociación y un contrato restrictivo y nos amarramos por un año o dos o más, Dios no quiera, pues vamos a perder el control de nuestro inventario bajo un contrato y que tenemos que respetar. Entonces, por desesperación actual, no tomemos una mala decisión que va a afectar nuestro 2021 o 2022 o más adelante. Si tenemos que trabajar con canales de venta B2B, B2C, que nos piden un contrato restrictivo, un contrato de 2 años para darnos beneficios y nos prometen todo, piénsenlo 2 veces. Yo diría que obviamente en algunos casos sí va a valer la pena, pero en otros no. En otros vas a tener que olvidarte de que estamos en crisis y en un escenario tranquilo, ¿no? Y luego tomarte un café y conversarlo con la almohada, decidir si es una buena alternativa o no firmar ese contrato. Luego, acercarnos a la turoperación. Es algo que ya está pasando. Muchos hoteles que estaban viviendo el tema de la tarifa dinámica, que ahora sí, que todo dinámico, que necesito, ya no la tarifa estática. Ahora vamos a tener que retomar la tarifa estática. Vamos a tener que renegociar contratos, ampliar nuestra cartera de turoperadores. Si tenemos el área de ventas Tour and Travel, pues afianzarlo más, hacer más llamadas, visitar más virtualmente por ahora, para poder tener negociaciones con una tarifa que nos ayude a dar, a generar demanda. Luego van a haber cambios en los productos que estamos manejando post pandemia. Estos cambios van a venir de cómo el cliente espera que tengamos. Entonces, nuevamente, observación, entrevistas, investigación. El aviso de Hotel Safe. Estoy viendo que ya muchos hoteles tienen este aviso Hotel Safe, que por ahora está en vigencia, pero yo creo que tiene una vida corta. Al final todos lo vamos a tener y cuando hay un beneficio que todos lo tienen, al final ya no es un beneficio, ¿no? Solo es parte de. Entonces sí, ahora es momento de implementarlo, pero más adelante no nos confiemos de que por ser Hotel Safe vamos a tener una diferenciación. ¿Qué más? Adaptar la estrategia en el camino es algo que vamos a tener que hacer. Cada semana, si tienen la posibilidad, cada 2 semanas, cada mes, tenemos que pensar en nuestro pronóstico de revenue management, cómo está despertando el mercado, qué variables se están activando, ¿no? Si ya tenemos viajes internacionales, una gran variable. Si ya tenemos, no sé, si los destinos cercanos, destinos turísticos, ¿no? Si cercanos a nuestros hoteles se están aperturando y están teniendo más tracción, pues son variables que se están activando, ¿no? Conforme pasa el tiempo. Las políticas de cancelación flexibles en esta época es una tendencia. ¿En qué casos podríamos ofrecer una tarifa con mucha restricción, por ejemplo, no reembolsable? Eh, Creo yo si es una tarifa opaca con condiciones que el cliente, que sepamos que el cliente pueda tomar, porque ya algunas empresas, no solo hoteles de turismo, también lo han intentado y han lanzado, perdón, tarifas con bastante restricción y no han tenido la demanda. Entonces, todo análisis debe partir de cuánto RevPAR te va a brindar, ¿no? Entonces, si no te va a brindar incremental, si vas a tener una poca cantidad de volumen de reservas sobre esa tarifa más baja, no te va a servir, no va a valer la pena. ¿Qué más? Eh, las salidas de ocio cercanas, ¿no? Estoy leyendo una lista que ayer me anoté aquí. Muchas empresas que ya no van a enviar a los corporativos, recuerden, porque ahora lo van a hacer todo por remoto, pero sí, no quiere decir que va a desaparecer el segmento. Mantengan precios o evalúen mantener precios 2020 al 2021 hasta que sepamos cómo va a funcionar. Trabajemos la cola larga. La cola larga significa aquellas empresas que nos daban poco, pero que en volumen de empresas al final pueden ser representativas ahora. Ya Pareto, el 80-20, ¿no? Que nuestro 20% de clientes nos van a dar el 80% de ganancias. Eso va a seguir funcionando siempre, pero es momento de buscar la cola larga y de irnos a las empresas más pequeñas, que nos van a dar pocas, pero que nos van a dar en general un volumen adicional.
Los programas de lealtad, busquen, si no los tienen, incrementen, si no, perdón, búsquenlos, si los tienen, incrementen la capacidad. Ya sabemos que Corporativo y Mais no van a volver en unos meses. Enfoque en red par y rentabilidad y no solo irnos por ocupación. Y también pensar en las herramientas. No, las herramientas son importantes porque si no lo podemos medir, no se puede gestionar. Entonces, ¿qué herramientas tenemos a la mano fuera del Excel? Que obviamente usamos la hoja de cálculo constantemente, pero a veces hay algunas herramientas que nos van a ayudar más. Aquí viene otra tendencia, ¿no? La consolidación de la tecnología. Ya en lugar de pagar a 2 proveedores, a 3 proveedores de plataformas tecnológicas, es momento de evaluar en el mercado si existe un proveedor que haga las 3 cosas que teníamos contratadas probablemente. Entonces sí, es algo que pueden buscar, recomiendo, ¿no? Les recomiendo consolidar su tecnología en este momento, ver cómo va la competencia y para esto hay, si tienes el tiempo, hacer rate shoppings manuales, pues en verdad ahora existen muchas más rápido, ¿no? Ver tu set competitivo, reevaluarlo, ver lo que están haciendo, qué están lanzando, qué paquetes, qué ofertas, estar ahí, ¿no? Investigar. Manejar tu segmentación, volverla a modificar, mirar tu pickup, así como vimos las barras azules y rojas en España, ver tu pickup, ¿no? Es algo que nos va a ayudar a reactivar más rápido cualquier estrategia en base a la información y cualquier otra herramienta que nos dé el panorama de nuestro alrededor para poder tomar decisiones. Entonces, estos son algunos de los consejos en temas de revenue management. Hay muchísimos más. Seguramente que ya algunos hoteles o empresas están trabajando. Eh, Aquí, para terminar, les pongo una historia. Es un poco larga, pero como está el video, van a poder ver el video nuevamente y leerla, pero se trata de un hotelero, es un dueño de hoteles, es un magnate que viaja a una ciudad hindú por segunda vez, ¿no? Después de un año, llega y el empleado le sonríe y le saluda, señor, bienvenido nuevamente, qué bueno tenerlo de vuelta, ¿no? Y este señor, el gerente, se asusta y dice, oye, pero ¿cómo sabías que yo había vuelto, ¿no? Y hace un año que no venía. ¿Qué capacidad de servicio tiene este hotel? Me sorprende. Y lo que hace él es volver a su trabajo y decirle, ¿sabes qué? Me sorprendí por este hotel, quiero que hagamos lo mismo, investiguen ahora mismo qué hacer. ¿Cómo podemos hacer eso? Y la gente se pone a investigar, ¿no? Las áreas y terminan dándole la solución. Y dicen, jefe, ¿no? Tenemos la solución, vamos a utilizar este software, reconoce los rostros, utilizamos la base de datos, tiene cámaras especiales, aparte que medimos la temperatura de los huéspedes, ¿no? Y el tiempo de respuesta es rapidísimo, el costo va a ser 2.5 millones para todos los hoteles. Ok, ¿no? Entonces el jefe, el dueño, dice, ok, voy a buscar una alternativa, se va de nuevo al hotel, ahí en la ciudad hindú, vuelve a encontrarse con esta persona que le había saludado y le pregunta, oye, ¿sabes qué? Dime, ¿no? Te pago para que me digas cómo lo has hecho. Y él dice, no, la verdad, no tienes que pagarme, pero nosotros lo que hacemos es muy simple, tenemos un arreglo con los taxistas, ellos preguntan si ya se hospedó aquí antes y si usted le dice que sí, entonces él nos hace una seña cuando deja el equipaje y ya, y listo, y se gana $1. Y la moraleja de todo esto es, en este proceso no te compliques, busquemos la solución más viable que resuelva el problema, ¿no? Busquémonos soluciones y no le demos vuelta tantas veces al problema. Ese es un consejo y me gustó leerlo. Muchísimas gracias. Con esta clase o sesión cerramos la serie que iniciamos hace una semana con Canatur. Gracias a Canatur, gracias a Erika y su equipo, a Natalia, que también ha coordinado bastante. Los invito nuevamente a registrarse a travelecto.com, la comunidad para la industria. Aquí vamos a poder hacer networking, aprender y mucho más entre todos nosotros. Cualquier duda, consulta, mi correo está en pantalla también. Gustoso de escuchar sus preguntas si es que tienen ahora alguna y si no, pues más adelante cuando ustedes lo prefieran. Le doy la palabra a Erika y su equipo. Lynn, muchísimas gracias. Han sido 3 sesiones muy útiles. Estamos abiertos a cualquier consulta que tengan. Si las pueden enviar por el chat. A ver, esperemos unos minutitos. Lynn, muchas gracias por compartir tu experiencia y tus conocimientos con todos. En verdad, estas 3 sesiones han sido súper útiles. Sí, genial. A mí también me ha gustado mucho porque me he puesto a investigar bastante y aprendo también bastante, ¿no?
Excelente, esa es la idea. Creo que no hay preguntas. A ver, esperemos un momentito. De repente las personas que nos están siguiendo a través del canal de YouTube tengan alguna pregunta. Lynn, acá hay una consulta de Liliana. Nos dice, en esta coyuntura, ¿cómo sacar los costos del hotel? ¿Cuáles serán los costos fijos y variables? Ok, bueno, esa es una pregunta de contabilidad de costos. Hay que ponerse a trabajar eso. Si no lo tienen claro, con un asesor contable de preferencia, o alguien que sepa de contabilidad y costos, pero es esencial sacar los costos fijos y los variables, más los fijos, en especial los hoteles suelen tener costos fijos altos, si es renta del edificio y otros mucho más, ya que gracias a esto podemos sacar el punto de equilibrio y las acciones de revenue van a ir obviamente hacia generar más arriba del punto de equilibrio. Si no, o si hemos hecho el análisis y sabemos que no vamos a llegar al punto de equilibrio en los siguientes 3 meses, pues más me conviene estar cerrado que abrir a la pérdida, ¿no? Por eso es importante sacar los costos. Te recomiendo que si en caso no lo pueden hacer internamente, busquen ahora en esta época un asesor contable que sepa de costos. ¿Alguna otra consulta? Sí, acá hay una de José Rivero. Nos dice, ¿qué tan importante es tener un software de revenue para los hoteles independientes? Gracias por la pregunta, José. Mucho gusto verte aquí también. Bueno, un software de revenue suele ser bastante costoso. En algunos casos, lo que hace un software de revenue, si lo entiendo bien, es esta plataforma que ayuda, que inclusive nos calcula cuál debería ser el precio y las restricciones que debemos colocar por día, por fecha, por mes. Si no podemos llegar a este punto por temas de presupuesto, hay alternativas parciales, diría yo, de plataformas que sí nos brindan ya la información del pick-up, las cancelaciones, los ingresos por canal, en los cuales podemos bajar o trabajar esa información junto con la información interna y tomar las decisiones. Así que es importante, si es que lo pueden pagar, va a ayudarles bastante. Pero no, mi consejo es tampoco no nos vayamos hacia depender de la tecnología más cara, porque a veces no es lo más recomendable, sino es que podemos tomar pasos parciales y realizar el resto del trabajo nosotros. En ese caso, nuevamente, mi consejo es buscar una herramienta que te consolide también eso. Si es que ya estás con un PMS, un channel, eh, que manejes información y que te brinde esta información y las estadísticas, te va a ayudar a no tener que invertir en una plataforma tan cara ahora, ¿no? Gracias. Solín, no sé, Lin, si puedes compartirnos o decirnos o algún link o página para conseguir los datos de viajeros. Ahora todavía no hay tantos datos. Este reporte, este estudio de estratégica, que me escriban al correo, con gusto se los envío, porque es información pública de ellos. Genial, si ahí en el chat acabas de colocar los datos de tus contactos, ¿no? Y una última pregunta es, ¿crees que algunos hoteles podrían formar alianzas para poder enfrentar la situación, sobre todo en las regiones? Totalmente. Yo creo que es momento de hacer cosas que antes no nos atrevíamos a hacer, de ser muy creativos. Si es que te vas a liar con otro hotel, a eso se le llama coopetición, cuando dos competidores cooperan. Solamente tendría cuidado de que tampoco, gracias a esta alianza, se canibalicen ambos, ¿no? Canibalizarse significa le voy a quitar ventas más que tener un incremental, ¿no? O sea, voy a capturar o voy a reducir más que incrementar. Entonces eso no le conviene a nadie. Si es que vas a hacer una alianza, busca hacer una alianza con un hotel complementario, probablemente en un destino, parte de la ruta del viajero, o que puedan compartir pasajeros, pero que ambos ganen, ¿no? Si es que ese es el factor, si es que ese es el resultado de la ecuación, es una buena alianza. Y no solo con hoteles, es momento de abrir el teléfono y llamar a todos los proveedores, todos los clientes, si son
medios, si son operadores, si son agentes, si son plataformas, negociar y poder entablar una alianza, ¿no? Una red, una negociación, etcétera. Acuérdense los programas de lealtad también que a veces para un hotel solamente son complicados de trabajar y probablemente si es que varios son los que se unen o si es que hay la capacidad de compartir esa información, va a ser de beneficio de muchos más. Genial. Tengo una consulta adicional del señor Andrés, que nos está viendo desde el canal de YouTube de Canatur y nos pregunta, bueno, te pide en realidad tu opinión con respecto a la posición que se debe adoptar hacia las OTAs y el papel que desempeñarán en el revenue post pandemia. Es una gran pregunta. Ahora necesitamos de todos los canales, pero debemos tener cuidado con las negociaciones o de aceptar todo lo que nos piden. ¿Por qué? Porque cada OTA, y yo trabajo en OTAs, cada OTA te va a pedir siempre a su favor, como cualquier canal, ¿no? No confiemos en que lo que nos piden necesariamente es lo correcto sin antes haberlo analizado. Si eres hotelero y tienes una buena relación con tu ejecutivo de la OTA o ejecutiva, pon esta relación a un costado y toma las decisiones de forma objetiva y analítica, ¿no? Porque también el objetivo de un ejecutivo o una ejecutiva del área comercial, de desarrollo de negocios, de contacto con el cliente, es ayudarte a tomar decisiones más emocionales, ¿no? Por esta relación. Pero este no es un momento de tomar decisiones emocionales, sino de ser muy objetivos y muy fríos con los cálculos y obviamente la otra parte va a tener que respetar cualquier decisión que tengamos, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que pasar? Tenemos que trabajar, sí, en conjunto. Es momento de abrir los canales, pero de trabajar tu canal directo también. Es momento de despertar tu sitio web, de darle un motor, de darle vida, de darle tráfico, de trabajar una reestructuración si es necesario, pero tu canal directo es algo que también muchos viajeros están buscando, ya que ha habido cierta disconformidad en muchos viajes que han sido cancelados y que han tenido algunos problemas en canales indirectos. Entonces, canal directo es momento de trabajarlo lo mejor que puedas ahora que está todavía la situación controlada. Más adelante, cuando ya nuevamente las OTAs inviertan millones en motores de búsqueda, nuevamente nuestra capacidad de alcance va a disminuirse. Pero ahora estamos en una situación pro venta directa que no se tiene muchas veces en la vida. Bien, creo que esa ha sido la última consulta. Nada, Lynn, reiterarte nuestro agradecimiento a todos ustedes también por acompañarnos el día de hoy. Esperamos nos puedan acompañar en los futuros eventos que estaremos ya informándoles y bueno, que tengan una muy buena tarde. Gracias, Lynn. Gracias, Erika y equipo, Canatur, Natalia, y gracias a todos los que están aquí. No se queden aquí, investiguen más, pregunten más, busquen más información, aprovechen esta temporada que es esencial para planificar y darle una buena estrategia a nuestro hotel. Hasta la siguiente. Adiós.